Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy continuaremos analizando temas de la hermenéutica jurídica y nos dedicaremos a estudiar la interpretación teleológica y la interpretación histórica tradicional, dado que estos dos elementos, como veremos, tienen muchos puntos en común, por lo que podremos agruparlos en un solo video. A la vez, recordarles de que este es el tercero de una serie que hemos realizado para poder estudiar los elementos, criterios o métodos hermenéuticos tradicionales, que también podrán acceder a ellos en la descripción de este video o también en la esquina superior derecha que les dejo todos los detalles. Así es que damos inicio con estos. Empezaremos viendo el criterio teleológico. Por lo que nos podemos preguntar, ¿en qué consiste el elemento teleológico o finalista de interpretación? Pues digamos que la doctrina tradicional viene a incluir este elemento dentro del mismo criterio lógico que ya analizamos previamente. Y lo que pretende es establecer cuál es la finalidad del precepto que se analiza. Es decir, lo que conocemos como ratio legis, que es la razón de ser o el resultado que se pretende alcanzar con una disposición. Por lo tanto, esto lo encontramos en el segundo inciso del artículo 19 del Código Civil. Recordemos que el primer inciso hace referencia a que uno no debe de desatender el tenor literal de una disposición para poder buscar su espíritu. Pero aquí continúa expresando lo siguiente y dice, pero bien, se puede desatender su tenor literal para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento. Aquí tenemos que aclarar, por supuesto, que ese último elemento que dice la historia fidedigna de su establecimiento no está haciendo referencia precisamente a la finalidad de la norma, sino más bien al medio en donde podemos encontrar esa finalidad de la norma. Y es ahí donde entra el criterio histórico tradicional. Por lo tanto, ese último apartado del artículo lo vamos a dejar para analizarlo hasta casi al final de este video y nos vamos a enfocar en lo primero, que es recurrir a la intención o espíritu claramente manifestados en ella misma, es decir, en la ley. Entonces, ya lo dijimos, tanto ahorita como en los videos anteriores, con espíritu no nos referimos a Juan Carlos, sino que nos referimos a la finalidad perseguida por cada precepto. Es decir, ¿qué es lo que deseamos conseguir con esa ley? ¿Cuál es la finalidad por la cual fue creada esta disposición? ¿Cuál es el resultado que se quiere alcanzar? Bajo esta perspectiva, entonces, lo que se esperaría es que el criterio teleológico o finalista de interpretación nos lleve a rechazar cualquier interpretación que obstaculice la obtención de ese resultado esperado y a la vez que una norma o un precepto debe de ser entendido en el sentido que mejor corresponda a la obtención de ese resultado esperado. Pero como todo esto parece entonces un poco complejo, vamos analizando sus componentes con casos prácticos para entenderlo mejor. Tenemos que dejar claro que el principio, el criterio teleológico de interpretación se fundamenta en el principio de racionalidad, en el sentido que las disposiciones deben de interpretarse coherentemente con los fines que justifican la existencia de esta misma disposición. Por lo tanto, esto incluso nos permite ir en contra del sentido claro o inequívoco que puedan tener las palabras cuando esa aparente claridad no esté comprendida en la finalidad del precepto. ¿Cómo van a decir? Pues vean, con este claro ejemplo. Tenemos el artículo 192 del Código de Trabajo. Dice lo siguiente.
Los trabajadores que de común acuerdo con su patrono trabajen en día de asueto devengarán un salario extraordinario integrado por el salario ordinario más un recargo del 100% de este. A ver, obviamente, aplicando el criterio gramatical, podemos buscar qué es un día de asueto, que nos da el mismo código de trabajo, y aplicando el criterio lógico, pues nos viene a establecer también cuáles son los días de asueto. Por lo tanto, podemos hablar de que el 25 de diciembre, por ejemplo, es un día de asueto y que por lo tanto, si el trabajador labora en ese día, tiene el derecho a devengar un salario extraordinario, que es el salario de ese día más un recargo del 100%. En términos bien prácticos, que ese día gana el doble. Así de fácil. Entonces, notamos aquí que existe una obligación para el patrono de pagar eso. Y la obligación es que tiene que pagarle prácticamente el 200% por ese día. Entonces, suponiendo que tenemos un patrono como este señor que le encanta trabajar el día de Navidad y hace entonces que su empleado vaya el 25 de diciembre para ganarse el pan, ¿tiene que pagarle el doble? Por supuesto que tiene que pagarle. ¿Es una obligación para el patrono pagar este recargo del 100%? Sí, es una obligación. Entonces, eso nos queda sumamente claro. Pero cuando ya aplicamos el elemento teleológico, podemos analizar que el mismo código de trabajo nos expresa que su finalidad es garantizar condiciones laborales mínimas. Es decir, que por lo menos el trabajador tiene que ganar ese 100%. Por lo tanto, aunque parezca que lo único que puede ganar aquí el trabajador es ese 200%, puede que su patrono se le active su espíritu navideño y le pague el triple o hasta 4 o 5 veces más porque se lo merece. Qué buen trabajador. Y es totalmente válido. Por lo tanto, pareciera aquí que el sentido claro e inequívoco de las palabras es que el trabajador solo va a recibir hasta un 200% de su salario por trabajar en día de asueto. Pero podemos desatender aún ese significado tan literal y poder comprender que gracias a la finalidad del código de trabajo con estas condiciones mínimas, significa que puede recibir como mínimo el 100% de recargo de su salario adicional, pero puede ser más, muchísimo más. Todo lo que el patrono desee darle por haber ido en el día de asueto. Y así vemos que se cumple entonces la finalidad de esta disposición de garantizar un mínimo y no establecer como única opción que aparentemente así se puede ver con la lectura de este artículo. Adicionalmente, tenemos que considerar que la finalidad puede ser claramente manifestada en la ley, que es lo que conocemos como la voluntas legis en el buen romano, o que puede estar en la historia fidedigna de su establecimiento, ¿verdad? Que es lo que mencionamos en un inicio. Entonces, se pretende con esto indagar en la voluntad de quien emitió la norma, que puede ser generalmente la voluntas legislatoris, que viene a ser la voluntad del legislador, eh, por diferentes medios. Entonces, hay una forma de verlo en el que nos viene a decir esta corriente de pensamiento que es indispensable para poder aplicar el criterio teleológico, conocer la voluntad de el emisor de la norma. Pues lo que se aparte de esa voluntad se considera que va a ser entonces algo ilegítimo, una interpretación ilegítima. Sin embargo, digamos que conocer la voluntad exacta del emisor de la norma es un poco complejo. Sabemos que es difícil de conocerla, por lo que hay otra postura que nos dice que lo que debe de atenderse es a la intención objetiva del precepto. Por lo tanto, ya no considera tanto en sí esa voluntad subjetiva del emisor, sino más bien una finalidad objetiva, que es lo que se pretendía lograr con la emisión
de la norma jurídica. Obviamente son extremos o sea, totalmente contradictorios en lo que se presenta aquí, por lo que la pregunta es, ¿y entonces a cuál postura le hacemos caso? Lo recomendable es utilizar equilibradamente pues ambos medios para indagar cuál es la finalidad o espíritu de la norma jurídica en cuestión y así poder ya llegar entonces a una conclusión de cuál es la finalidad que viene a establecer la norma jurídica y que se pretende entonces alcanzar. Ahora bien, esto ya nos deja entonces el que podamos analizar únicamente el elemento histórico tradicional de interpretación, puesto que como vemos acá, la historia fidedigna nos permite conocer cuál es la voluntad del emisor de la norma jurídica y por lo tanto es un medio para establecer el espíritu de la norma, pues permite conocer el propósito que tuvieron sus autores. ¿Y cómo vamos a conocerlo? Pues básicamente nos podemos apoyar en diferentes herramientas, como por ejemplo las exposiciones de motivos, que lastimosamente hoy son menos comunes, cada vez son más escasas que cuando se emitían las normas jurídicas con anterioridad, pero siguen existiendo. Por lo tanto, otros elementos que nos pueden ayudar mucho hoy en día son la revisión de las actas de sesiones, en donde consta todo el razonamiento que tuvieron los emisores de la norma. Por ejemplo, pueden ser actas de sesiones de las comisiones legislativas o también pueden ser los dictámenes legislativos, que ya son los resultados finales de esas discusiones de las comisiones legislativas y que por lo tanto se pasan al pleno legislativo para su discusión. Aquí, hoy en día, podemos incluir también que podríamos apoyarnos en las grabaciones de YouTube, por ejemplo, de lo que hicieron estas entidades en su discusión, porque ahí sí va a quedar totalmente plasmado todo. Incluso a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, podríamos tener acceso a ciertas grabaciones de estas discusiones para poder conocer cuál es ese espíritu en este caso, por ejemplo, de los legisladores para emitir una determinada ley. Lo importante es que podamos hacer la revisión para conocer cuál era la voluntad que estos tenían, cuál era su intención de emitir esa norma jurídica en el momento en que lo hicieron. Es por ello que la interpretación histórica tradicional se considera estática, ya que lo que pretende es atender únicamente al significado histórico literal del momento en el que se emitió la norma y no considerar elementos evolutivos que puedan cambiar, por ejemplo, las condiciones de cuando fue emitida la norma versus las condiciones en las que se pretende aplicar hoy en día. Pero, por lo tanto, esto como quedamos, estamos analizando los criterios de hermenéutica tradicional, pero luego vamos a estudiar otros también que se utilizan en la modernidad y ahí sí hablaremos del elemento histórico evolutivo, en el que vamos a hacer ciertas consideraciones. Por lo tanto, nos quedamos hasta acá con este video en esta ocasión, siempre recordándoles que nos pueden apoyar muchísimo a este canal dando su like y suscripción y dejando también sus comentarios en la parte de abajo para presentar algunos otros casos, comentarnos qué opinan de lo que han visto hoy, qué les ha parecido, si tienen alguna duda y con gusto vamos a ir conversando más al respecto. Así es que con esto me despido, cuídense y nos vemos en otra ocasión.